A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. When the Lord saw Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. so the Lord said, Y dijo, I will wipe out from borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. But Noah, Pero Noé alcanzó el favor del Señor. then the Lord said, El Señor dijo a Noé, Go into the entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. of every clean animal De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. and its mate, De los no puros, clean animals una pareja, macho y hembra. and its mate, Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, and a female, para que all of them, conserven birds one pair la especie en la tierra. and a female. Thus you will keep Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, on the earth y borraré de la tierra 49 a todos los vivientes que he creado. out from the surface of the earth Noé every moving creature hizo todo lo que le mandó el Señor. as soon Pasados 7 días vino el diluvio a la tierra. Verbum Domini. The Lord will bless his El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. give to the Lord Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. to the Lord Póstrense ante el Señor adore the en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. the voice of the Lord La voz del Señor sobre las aguas. the Lord El Señor sobre las aguas torrenciales. of the Lord La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. the God of glory El thunders Señor de la gloria ha tronado. all say En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Whoever loves me will keep to my word, says the Lord. And my Father will love him, and we will come to him. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples En had aquel forgotten tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenía más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, watch out tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. They concluded among Ellos themselves comentaban,
¿Lo dice porque no tenemos pan? When he began, Dándose cuenta, les dijo Jesús, he said to them, ¿por qué comentan que no tienen pan? that it is because ¿No acaban de entender? you not yet ¿Tan torpes son? comprehend? Are your hearts, ¿Para qué les sirven los ojos you have eyes, si no ven see, ears, y los ojos si no oyen? and do you not A ver, remember when I broke ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? answered him 12? ¿Se acuerdan? When I broke the Ellos contestaron 12. ¿Y cuántos canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron 7. Él les dijo, not understand. ¿y no acaban de entender? Verbum Domini. As we celebrate this Al celebrar memorial of este memorial de San Cirilo y Metodio, discussing at length los cuales yo he estado threshold mencionando bastante en mi programa Umbral de Esperanza about those por la encíclica de Juan Pablo acerca de aquellos dos grandes apóstoles en el pueblo eslávico, quienes llevaron la liturgia de San Juan Crisóstomo a los pueblos eslavos. Eran gente bastante bárbara, adoraban al Dios del trueno y a quienes llevaron el Evangelio de Jesucristo, pero lo hicieron en su propio idioma eslovánico y comenzaron estos ritos orientales, no solo a petición del patriarca de Constantinopla, sino en unión plena y con conocimiento pleno del Papa en Roma. Y both the patriarch and fueron a los dos lados, se reunieron con el patriarca y el Papa en Roma y recibieron confirmación. Pero el Papa también los ordenó como obispos. Así que feast, and that's why esta es una gran festividad. Por eso el Papa San Juan Pablo hace unos años antes de la encíclica, los declaró santos patrones de Europa, a los dos. in fact Porque de hecho, half más de la mitad de Europa son pueblos eslavos. Así que tenemos que recordar a toda Europa, y esto es parte de su llamado para nosotros de respirar con los dos pulmones de la Iglesia, el occidente y el oriente. Muy importante que recordemos esto. Pero también tenemos que prestar atención a las lecturas de hoy. I'll talk more about Voy a hablar un poco más sobre San Cirilo y Metodio más tarde, durante la tarde, pero in the readings en las lecturas el día de hoy texts tenemos textos que lidian con la salvación. well that's what we have here in common. Es lo que tenemos en Being común. in the boat En cierta ocasión is están life or death, and the other time en la barca, es de vida a muerte, y en la otra ocasión the es bread of life. acercarnos al pan de vida. En el Génesis, este es el comienzo del relato del diluvio. Es importante recordar que el relato del diluvio By practically every, lo enseña prácticamente cada pueblo de whether it's the la era antigua, Aborigines, ya sean los aborígenes australianos, los pueblos nativos americanos, people of the far el east, pueblo del Oriente lejano o del Medio Oriente, o la gente de Asia Occidental. they told the story En todo el mundo cuentan la historia del almost diluvio, certainly related to casi the por seguro relacionado con el fin de la última era de hielo, cuando el calentamiento global causó un verdadero pánico, porque fue algo muy, muy grave. we even had that Incluso tenemos una película que, en mi opinión, Ross, era tontísima, rain, about Noah, acerca de Noé, because it tried porque trató de representar el periodo antes del diluvio como to and polluted. industrializado en exceso y contaminado. There were only 5
estoy seguro que tuvieron buenas intenciones, pero había solo 5 millones de personas en la Tierra. Ni siquiera hay tanta gente en Alabama ahora mismo. Y a duras penas podían hacer cobre. Era el único metal con el cual sabían trabajar en aquella época. Ni siquiera habían inventado el bronce. Así que son personas algo tontas, en mi opinión. Pero mencionan algo que es parte de la era moderna. Hay un fuerte sentido de catástrofe inminente, en parte porque la gente necesita esa adrenalina psicológica de estar al borde de la supervivencia, a menudo tomando un café a sorbitos, quejándose de cuán catastrófica es la situación con el calentamiento global, olvidándose que hizo falta electricidad para hacer ese café. Y cuando están lidiando con esto, tenemos personas que dicen, oh, tenemos que reducir la población del mundo. La catástrofe es tal que algunas personas me han dicho que han reportes noticiosos que hay aquellos que quieren reducir la población a 50 millones. Estamos hablando de un sexto de la población de Estados Unidos. Y otros, hay un profesor universitario que lo quiere reducir a 5 millones. Pues estoy seguro que él quiere estar entre esos 5 millones. Pero ese tipo de enfoque es la forma de ellos de traer tensión, emoción, miedo. Oh, hay que hacer abortos, hay demasiada gente, van a destruir el planeta. A menudo ese es el problema. Dicen, no hay suficiente espacio para todos, hay que matarlos. Pero hagan espacio para mí, entre los que van a sobrevivir. Y luego me pregunto, si reducen la población a 5 millones, ¿quién les va a mandar el café? Que el café que van a tomar mientras están hablando de estas cosas. Así que con esto, y esta es una de las cosas muy importantes, cuando tenemos ese sentimiento de que algo terrible va a pasar inminentemente, podemos ver aquí en muchos de los textos antiguos que alguien tiene la culpa. En el caso de los babilonios, en el relato de ellos, del diluvio, se encuentra en el relato épico de Gilgamesh, las tabletas. ¿Por qué hubo un diluvio? Porque los dioses estaban enojados con uno de ellos, la diosa del amor, y como resultado, como a ella le gustaban los seres humanos, dijeron, bueno, ella es una diosa, no la podemos castigar a ella, así que vamos a matar a la gente para molestarla. Pero era culpa de ella. Y la gente tuvo que sufrir. Uno de sus otros parientes, dioses, hizo el diluvio. En la época moderna vemos que hay gente que dice, oh, hay demasiada gente, demasiada producción de electricidad o fabricación de artículos, etcétera, y todas esas cosas están causando el calentamiento, y estas cosas se convierten en la nueva moral, y por lo tanto, ante los ojos de ellos, se convierte en una afirmación moral, una postura moral, insistir en el control de la natalidad y el aborto y todo eso, y la reducción de la población es el imperativo moral, sin importar lo que requiera, porque es lo que está destruyendo el planeta, las personas. Y han de crear su propia mitología de cómo la gente antes de la industrialización dejaban la tierra en condición pura. Pero mientras uno más estudia el pasado, uno se da cuenta que no es así. La gente ya iba cambiando el medio ambiente en el Amazonas. ¿Por qué creen que hay tantos árboles frutales en el Amazonas? Porque la gente los plantó. La gente antes de Colón era más numerosa en el Amazonas que hoy y más sofisticados, porque plantaban árboles frutales. No eran capaces de cultivar maíz, pero
cambiaban el medio ambiente. Los humanos han tenido impacto y paradise tenemos el mito del paraíso sin humanos y nada para que lo destruya. actually Jurassic Park. Estamos hablando aquí de Parque Jurásico prácticamente, que en las películas incluso termina en desastre. Tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo aquí. In the text in Genesis, En el texto, en Génesis, it's not no es que los humanos hayan creado un impacto en el medio ambiente. Es más bien, flood is understood el diluvio se entiende no God is que es por causa de algún dios o diosa que está afectando a los demás dioses y haciéndolos enojar, sino que es porque los humanos eligen hacer mal según la ley natural. No estamos hablando de personas que conozcan los 10 mandamientos, eso sería mucho después. Todavía no había ocurrido la revelación de los 10 mandamientos. Y la gente no tenía ningún sentido de que estaban rompiendo las leyes de Dios, pero existe una ley natural que deben conocer acerca de los derechos inherentes de todos los seres humanos, los derechos que hemos enmarcado en nuestra propia declaración, el derecho a la vida, a la libertad, la búsqueda de la felicidad, el derecho a la vida, a proteger la vida humana, ciertos principios about you don't want que simplemente al pensarlos uno no quiere hacer a los demás lo que uno no quiere que los demás le hagan a uno. Es la afirmación más básica de la ley natural en su manera más sencilla y cualquier persona es capaz de entender eso. and people were punished Y la gente breaking era castigada por romper esa ley, to their heart. Not only do por ser malos de corazón, no por cometer unos pocos errores por aquí y por allá, por cometer algunos pecados que estarían en la periferia, sino gente que elegía en su corazón rechazar la alabanza al Dios único y respeto y honor hacia seres humanos. if anything Y si see that kind en of cualquier caso vemos ese tipo de descuido por la vida presence in the muy presente en el mundo moderno, mucho peor que en muchas de las culturas antiguas. Nuevamente, el siglo XXI fue más violento que cualquier otro siglo en la historia. 305 millones de personas asesinados por los gobiernos con sus ideologías seculares que ignoraban los derechos humanos. Y eso no comenzó en el siglo XX, esto es parte de la realidad de la caída de los seres humanos de la que estamos leyendo en el Génesis, desde Adán y Eva, el asesinato who are going around de Abel por Caín. Hay muchos and they will asesinos de inocentes y continúa sucediendo hasta hoy. Y the Lord el Señor, finds el Señor encuentra a Noé porque Él encuentra favor en él y lo identifica. ¿Cómo identifica a Noé? ¿Qué distingue a Noé? alone have I found to be truly just. He's the Le dice, person solamente a ti te Bible to he encontrado justo. Tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. Le dice el Señor a Noé. no one else is. Nadie más. And this is something that Y esto es algo que lo distingue. Es una de las razones por las que el diluvio se convierte en una predicción tan importante en cierto sentido, no de catástrofes con la industrialización, tanto así, prediction of como más bien una predicción del bautismo. baptism that is El bautismo the washing que está supuesto a ser of our lives. So el lavado de los pecados en nuestras vidas, come para que nosotros podamos ser justos, we too can para que nosotros también podamos ser rectos. instead of the wood Y en lugar de la madera del arca es la madera de la cruz, que se convierte en el poder que nos salva en la purificación, en el bautismo. Como San Pedro dice, baptism al comparar el bautismo con el diluvio, en la primera carta de San Pedro 3, dice, el bautismo ahora los salva. a washing of the
no es un lavado del cuerpo externo, es una purificación de la conciencia, una transformación por dentro. And this Y is the ongoing struggle for all of us. esta es la pugna continua para todos nosotros. Otra cosa que vemos que también aplica para nosotros en el Evangelio, Apostles los apóstoles están haciendo lo que la Madre Angélica solía señalar a menudo. Están siendo tontos, es una de su crítica principal de los apóstoles. Ella los llamaba tontos menos y menos, mientras más avanzaba en edad, mientras más cerca estaba de conocerlos en persona. Pero aquí los tenemos comportándose como tontos porque Cristo les está advirtiendo acerca de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Herodes the Pharisees manda matar a Juan Bautista. Los fariseos conspiraron con los herodianos para matar a Jesús. and in coming Y en los capítulos posteriores veremos en el Evangelio según San Marcos cómo los dos, cuando llegan a Jerusalén, siguen tratando de tenderle una trampa a Jesús, de hacerlo caer. En su dureza de corazón y en su falta de comprensión, de manera activa, tratan de socavar a Cristo. Los discípulos son un poquito diferentes. Y aquí es donde la madre les llamaba tontos, principalmente porque resonate with that ourselves. nosotros podemos identificarnos con esto. Todos podemos ser tontos. One of the Y uno de los elementos aquí es que ellos aún no entienden do you still o comprenden. understand? ¿Acaso no entienden aún? Rhetorical questions. Estas preguntas retóricas, Jesús les dice, como si no supiera, pero son respuestas, son preguntas retóricas porque ellos no entienden. Imagine in the boat, I told you to bring more bread. Se imaginan a Jesús en el bote que les dijera, ¿por qué no han traído pan? They wouldn't be blaming themselves, probably. No hubieran estado culpándose unos mismos, lo más seguro es que se hubieran estado culpando unos a otros y no aceptando culpa propia. Pero, ¿qué hacen cuando reciben ese reproche? They remain with Jesus. Permanecen con Jesús. The Pharisees and Herodians Los fariseos y los herodianos Christ's rebuke any number of escuchan el reproche de Jesús varias veces y dicen, oh, I want nothing to do with you, and no I quiero will nada que ver seek to con do. It's not just that they'll leave him alone, contigo, con they will ustedes. try to No es undo que no quiero nada contigo. Y tratan de tenderle trampas. Y algunas personas que no entienden a Cristo se convierten en enemigos de Él y lo odian y se oponen a Él. the apostles, Los apóstoles no entienden, but they keep with him. pero siguen con Él, siguen acudiendo a Él. Después de reprocharlos, no se marchan, excepto uno, But the rest, pero el resto permanece con Él in their misunderstanding, en su falta de comprensión allow him y le permiten again and again. que los corrijan una y otra vez. Solamente uno se va hacia la noche, hacia la oscuridad y vive su último día en esa oscuridad. Los otros 11 Continue to seek continúan even after the buscando entender, incluso después de la resurrección, cuando aún no entienden, siguen buscando. Aún no entienden que no se trata de la falta de pan. De hecho, tenían con ellos en la barca una hogaza, they have to break into 13 pieces no el pan que rompieron en 13 pedazos y compartieron y siguieron con hambre, sino más bien es Cristo, el pan de la vida, en la barca con ellos. Y de hecho, en este Evangelio el pan no se volverá a mencionar nuevamente, sino hasta la última cena, cuando Jesús and says, le habla al pan y dice, este es mi cuerpo. do they quite understand? No. ¿Entienden bien? No por completo. Entienden incluso en los hechos de los apóstoles, no siempre, pero permanecen con Él. Y su don de volverse justos es uno que es posible solamente porque permanecen fieles a Él y To be corrected, permiten ser corregidos develop
y mejorados y desarrollados en entendimiento cuando les dice al comienzo del Evangelio el misterio del reino de Dios.